Bien, pues vamos a comenzar con esta primera sesión dentro de los coloquios de esta mañana. Antes de comenzar, sí que quería expresar mi agradecimiento a Rosa en particular, porque, bueno, luego también la presentaré, pero ya va a participar en esta primera sesión, pero quería agradecerle todo el trabajo que ha hecho, porque Rosa se incorporó a la Universidad de Valencia hace poco más de año y medio, ¿no? Más o menos. Sí, en septiembre. En septiembre del 24. Se integró muy rápidamente en el equipo de investigación y no solo eso, sino que es una persona que tiene muchísima iniciativa, que se preocupa muchísimo por todo el mundo y entonces, bueno, pues quería darte las gracias por todo el trabajo que haces. Es que creo que es muy importante. Muy importante, muy sí. importante. Y bueno, empezamos ya con esta primera sesión sobre envejecimiento, edadismo y derecho y con la presentación del libro Derechos Digitales y Personas Mayores que surge, que es uno de los resultados de este convenio entre la universidad y la entidad Red.es. Yo, perdona, mientras tú presentas, yo... Tú te metes en... Porque no está funcionando. Vale. La criatura, tenemos aquí la criatura. Bueno, y entonces, en primer lugar, intervendrá la profesora Fabiola Meco, que es vicedecana y profesora de Derecho Civil de aquí de la Facultad de la Casa. Justamente ella es que además dedica una de sus líneas principales de investigación a la protección de los derechos de las personas mayores. Ha formado parte... Perfecto, ya disculpad. El directo es lo que tiene. Sí. ¿Ya está? Vale. Ha formado parte de distintos proyectos de investigación, tanto a nivel estatal como autonómico, relacionados precisamente con este tema, y también en proyectos de transferencia relacionados con la protección de los derechos de las personas mayores. Entre otros, ha participado en el desarrollo del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores. Además, también sus resultados de investigación muestran su preocupación por este ámbito. Recientemente participó en el primer Congreso Internacional Voluntad, Consentimiento y Contratación por Personas Mayores, una mirada al abuso patrimonial y financiero, con la comunicación, la inclusión financiera de las personas mayores, un derecho humano emergente y además creo que hay una publicación ahora pendiente de publicación como resultado de esta comunicación. Y luego, bueno, pues también tiene múltiples publicaciones en relación con estos temas, entre otros, pues cabe citar el capítulo del libro Autonomía, Muerte Digna y Vejez, en el libro Derechos Humanos, una declaración. Y además también ha organizado múltiples congresos. Recientemente, por ejemplo, codirigió el tercer Congreso Internacional sobre el Derecho a la Vivienda de las Personas Mayores, que se celebró en octubre del año pasado, de 2025. Y hoy viene a hablarnos de los derechos digitales de las personas mayores y específicamente del ámbito bancario. Así que, bueno, cuando quieras. Gracias, Alba. Esto es simplemente resultado de inquietud, vejez y academia. Así que nada, gracias por la presentación. Bueno, yo voy a un poquito sobrevolar en el tiempo, que voy a ponerme el tiempo para que no se nos pase. Voy a sobrevolar sobre algunas cuestiones que pueden ser de interés, ¿no? en una jornada o en este acto académico que celebráis, aunque sea para presentar ya el resultado de una investigación cerrada, ¿no? Que es preguntarnos efectivamente por los derechos digitales de las personas mayores y compartir con vosotros un escenario de edadismo, un escenario de discriminación, de desigualdad habitual en las personas mayores, que es el tema del sistema bancario, de cómo está actuando y las dificultades que están teniendo las personas mayores que están en él. Claro, cuando nos acercamos a cualquier realidad, lo primero es preguntarse por los conceptos. Y los conceptos ciertamente que importan, que nos importan para abrir la boca, y voy a ir muy rápido, es en primer lugar la pregunta sobre derechos digitales, que entendemos cuando hablamos de derechos digitales, y en segundo lugar, qué entendemos cuando hablamos de personas mayores, ¿no? Porque son dos conceptos que, aunque parece que tenemos asidos, pues no lo tenemos tanto, o puede ser que a lo mejor no estemos enfocando desde el prisma que corresponde, ¿no? Desde luego, cuando hablamos de derechos digitales, la pregunta que nos hacemos es si estamos ante nuevos derechos que han surgido de la nada o estamos ante nuevos entornos de derechos, ¿no? Y bueno, que evidentemente que la vida se mueve en el plano digital, o que podemos hablar del plano digital ya como una nueva esfera,
pública o privada, donde nos movemos ¿no? con comodidad, con agilidad, a algunas personas, pues esto es indiscutible, ¿no? Pero lo que sí que es patrimonio compartido, ¿no? Ideario compartido, es que la tecnología per se no crea derechos con carácter general. Es que lo que estamos precisamente es ante los derechos que ya tenemos, jugándosela en un entorno virtual, la privacidad, la intimidad, la protección de datos, ¿no? Y podríamos seguir la identidad, ¿no? Y podríamos seguir por ahí apuntando numerosos elementos que son derechos que ya tenemos reconocidos en el ámbito jurídico, ¿no? Aunque no consolidados en la práctica. Por lo tanto, aunque no crea derechos, es verdad que podemos asistir, y ahora lo veremos rápidamente, a nuevos derechos. Lo que sí que tenemos claro es que los derechos que tenemos tienen que ser replanteados, lo que sí que tenemos claro es que tenemos que encontrar los límites, los equilibrios para ver cómo respetamos, cómo garantizamos esos derechos en el ámbito digital. Y ahora no me hace caso, no sé por qué. Paso con el ratón. Vale. Yo no voy a entrar en los aspectos de ventaja, de desventajas de la digitalización, simplemente lo que sí que lo he hecho en la introducción, pero quiero recalcarlo aquí. Nuestra preocupación tiene que estar en los riesgos que la digitalización representa para los grupos en situación de vulnerabilidad, y ahí coloco a las mujeres, porque seguimos con brechas de género, con sesgos de género, con patriarcado, ¿no? Que traspasa las fronteras y que está también en el mundo digital como está, de violencia contra las mujeres que está en el ámbito digital como está en el ámbito. Pero también hablamos de personas con discapacidad, de infancia y adolescencia, y también de personas mayores. Y recalo en los riesgos porque lo que nos importa también sobre todo es evitar la exclusión o, si lo vemos en plano positivo, garantizar la inclusión digital de todos los colectivos, ¿no? Los derechos digitales sabemos que ya representan una cuarta generación de derechos, y sabemos que han abandonado esa idea de derechos un poco estáticos que representan como una protección frente a lo que hace el Estado, lo que hacen terceros, y ha pasado a ser derechos positivos. Esto es muy importante. Pasar a ser derechos positivos implica trasladar obligaciones a terceros, a Estado, a particulares, a empresas, etcétera, con lo cual tiene una fortaleza indiscutible. Y nosotros estamos en una región que para algunas cosas es privilegiada, para otras no tanto contextos de guerra, etcétera, no está tan valiente, pero en el tema de avanzarse a regular, a ponerle esos límites, esos marcos al ámbito digital, lo estamos, ¿no? Y ahí tenemos un reglamento puntero en el mundo, regulador de la inteligencia artificial, donde dice que la IA tiene que estar centrada en el ser humano, ¿no? Que tenemos que liderar esto de una manera en la que desarrollemos una inteligencia segura, digna de confianza y ética. Ahí es nada, ¿no? Es decir, que estamos pues trabajando en ello, ¿no? Al menos a nivel legal. Como os decía, cuando hablamos de derechos digitales, hablamos de derechos tradicionales que tienen que ser actualizados también en su dimensión digital, y hablamos también de nuevos derechos digitales, ¿por qué no decirlo? Es decir, aunque la tecnología per se no empieza a crear derechos o no nos coloca en un universo distinto a una realidad paralela, ¿no? Sí que es verdad que hay derechos que tienen que ver con la tecnología y que han surgido con ocasión de la tecnología. Y remarco uno, que es el derecho al acceso universal a Internet. Este podría ser un gran derecho, la puerta de entrada a nuevos derechos digitales, como puedan ser los neuroderechos o el derecho al olvido, que también es un derecho de nuevo cuño, pero ¿por qué no el derecho, ya que estamos hablando de gobernanza democrática, el derecho a la verdad, ¿no? Que aunque lo tenemos reconocido constitucionalmente, pues no el mundo tecnológico le ha dado otro ímpetu a la cosa. Por tanto, hablamos de derechos actualizados, pero hablamos también de nuevos derechos. El otro concepto en el que quería recalar rápidamente es el concepto de personas mayores, ¿no? ¿Qué entendemos por personas mayores? Y es verdad que cuando nos hacemos viejos, cuando nos consideramos mayores, ancianos, llámenle como consideren, aquí también hay escuelas de todo tipo, ¿no? La segunda pregunta que hay que hacerse es, ¿pero importa
el concepto de viejo o importa cómo definimos cuando a alguien lo consideramos viejo, anciano, persona mayor. La tercera pregunta que nos tenemos que hacer es si hay discriminación por edad y en qué casos, ¿no? Detectar esas discriminaciones que se producen por edad, los ámbitos en los que actúan y qué podemos hacer para prevenir, no solo en manera reactiva, sino para prevenir esos escenarios. Y luego, cuando hablamos de personas mayores y de derechos de las personas mayores, hay que preguntarse, ¿no? Y esta también es una discusión importante, son las reticencias que se encuentran, las resistencias más bien que se encuentran a especificar los derechos. ¿Necesitamos hablar de derechos de las personas mayores con todas las normativas que tenemos? ¿Necesitábamos derechos de las mujeres? ¿Necesitábamos derechos de los niños? ¿Necesitamos derechos de las personas migrantes? ¿Necesitábamos derechos de las personas con discapacidad? La respuesta a la que yo me sumo es que sí, evidentemente. No podemos estar sin ellos. Y es que el concepto de persona ha cambiado, ¿no? El concepto de persona está empezando a cambiar, ¿no? Es decir, el enfoque que teníamos antes, capacitista, paternalista, edadista, patriarcal, está mudando hacia un concepto de persona o de derechos que giran en torno a la persona en sí, a su dignidad, a su autonomía, a su igualdad en todos los órdenes, a no ser excluida, a no ser discriminada, pero también a permitirle participar. Y cuando hablamos de entornos digitales, hablar de participación no es hablar de cualquier cosa. Que envejecemos está claro. Ahí tienen ustedes las pirámides de población y ahí tienen ustedes la pirámide de población de ahora, del 2025. Claro que envejecemos. Estamos llegando, no lo ven ya, no lo veo ni yo, pero estamos hablando de esferas ya de 90 y más años. Es decir, ya la cuarta edad, que se llama los 80 en adelante, está representando una franja muy importante de nuestra sociedad. Por tanto, contra el envejecimiento no es posible luchar, es decir, hemos de celebrar que lleguemos a una edad provecta de tal manera. Lo que hay que hacer es que envejezcamos con derechos, ¿no? No solo con más años, más salud, etcétera, sino también con derechos, porque el envejecimiento no puede determinar una pérdida de derechos, ¿no? Por lo tanto, este es el reto que nosotros tenemos desde la academia. Esta imagen, que es la población ¿no? medida a 1 de enero de 2025, vemos que hay un dato que me interesa destacar, y es que las personas con menor edad en la pirámide de población española, menos de 16 años, son 6.800.000 personas. Sin embargo, las personas de más de 65 años ya superan los 10 millones de personas. Por tanto, hablar de personas mayores tiene todo el sentido. Reivindicar normativas para las personas mayores, la especificación de los derechos para las personas mayores tiene todo el sentido. Y aunque no hay un concepto único, no tenemos un concepto en nuestra legislación que hable de qué entendemos por personas mayores, cuándo estamos en este escenario, y en Europa se habla de a partir de los 65, sobre todo porque estamos pensando en edad de jubilación, ya son los 67 más bien, pero bueno, estamos hablando de horizontes de jubilación. En otros horizontes, en otros ámbitos regionales, estamos hablando de personas de más de 60 años. Con lo cual, aunque no tenemos un concepto único, los conceptos importan, ¿eh? Los conceptos importan porque depende de cómo nos acerquemos al concepto de persona mayor, podemos estar acuñando conceptos edadistas. Lo que tenemos que tener claro, y el punto de partida siempre tiene que ser, como cuando hablamos de mujeres, como cuando hablamos de infancia, como cuando hablamos de las personas con discapacidad o de migrantes, es que se ha acabado ya hablar de estas personas como si fueran cosas. Se acabó. Es decir, este mundo de la cosificación, del proteccionismo, ¿no? De esa mirada paternalista, se acabó. Son sujetos plenos de derechos, son ciudadanía plena de derechos y por tanto tienen que ser protagonistas de sus vidas, también en esta edad. Y aunque no hay constitucionalmente una referencia a la discriminación por edad, el Tribunal Constitucional entendió que dentro de la discriminación del artículo 14 estaba también de una manera
no explícita, pero sí recogida, la edad. Pero ya tenemos normativas, sobre todo la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, ya hace referencia a la causa de la discriminación por edad, porque la discriminación por edad existe, lo que llamamos el edadismo existe en lo que pensamos, existe en lo que sentimos, existe en cómo actuamos, está en todo el mundo, está en todos los ámbitos, está en todo a lo largo de la vida. Discriminamos a los que son pequeños por ser pequeños y discriminamos a las personas mayores por tener ya una determinada edad. Y ya no os digo nada si se cruzan todas las variables, ¿no? Y asistimos a esa interseccionalidad que genera mucha mayor discriminación y desigualdad. Por tanto, sí que hay que reivindicar derechos de las personas mayores y hay que reivindicar los derechos digitales de las personas mayores, ¿de acuerdo? Y hay que especificarlos y hay que reconocerlos, porque con ello va implícita una visualización de las barreras, de los obstáculos que enfrentan y de cómo hacerles frente y garantizar que esa desigualdad no se produzca. Es verdad que lamentamos, y se está trabajando en ello, muy seriamente en ello, y seguramente en breve la podamos lucir, una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores en el ámbito de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Y cuando uno reivindica esto, pues las resistencias aparecen, ¿no? Otra más. ¿Para qué otra más? Pues miren, si nosotros pensamos, y voy a poner solo el caso de las personas con discapacidad, ¿dónde estaban las personas con discapacidad antes de la Convención de 2016 y dónde están en la actualidad? Seguramente estaremos a años luz. Si hablamos, ¿no?, de la CEDAW y de dónde estaban las mujeres antes y dónde están ahora, hay años luz. Si hablamos de normas que protegen a la migración y no del todo como deberían, estábamos a años luz de donde estamos en la actualidad. Y nos queda mucho recorrido en cada uno de los ámbitos, ¿de acuerdo? Pero tener una convención internacional importa. Importa porque impacta en la eficacia de los derechos, importa porque nos sirve para interpretar y aplicar otras normas jurídicas que no especifican esos derechos, importa porque generan obligaciones a los Estados, a los particulares, obligaciones a los Estados por las que rinden cuentas en informes, a los que son llamados por esos órganos de control de las convenciones, importa, por tanto, por esa manera de rendir cuentas, e importan, por si todo eso no fuera suficiente, porque aceleran un cambio cultural. Y un cambio cultural en materia de derechos de las personas mayores es muy importante, porque a lo mejor ellas no llegan a ver garantizados sus derechos en esa última etapa de la vida. Tenemos ya escenarios regionales donde se protegen los derechos de las personas mayores. El protocolo de la Carta Africana, que es un quiero pero no puedo, ¿no? Y la Convención Interamericana, que es interesantísima, porque no es aquí, es lo que proyecta en el allá, ¿no? Es decir, en todo el recorrido que podemos llegar, y que es una convención que además la Corte Interamericana está aplicando directamente ya en resoluciones garantizando los derechos de las personas mayores. Por lo tanto, tenemos referentes de los que aprender y de qué manera. Yo no voy a recalar en la normatividad digital que habrán analizado seguramente a lo largo de este estudio prolijo, pero sí que nuestra Constitución española, simplemente destacar dos ideas, nuestra Constitución española fue muy pionera, estamos hablando del año 78, muy pionera en hablar de la ley limitará el uso de la informática. Entonces, fue muy pionera. Es verdad que luego ha habido una construcción jurisprudencial de este derecho en múltiples ámbitos. Destaco, ya lo he dicho antes, esa ley de igualdad de trato, que me parece una norma vertebradora y muy vanguardista, que ya se nos está quedando incluso corta, pero bueno, hay que aplicar esa norma, que hacerle el recorrido de todo el potencial que tiene. Y luego una normatividad digital que ya está atravesando el ordenamiento jurídico en muchos sectores, ahí os he puesto algunos, pero en muchos sectores donde ya el ámbito digital está presente y el reconocimiento de esos derechos está ahí, ¿no? Y hemos de recibirlos de buen grado, hemos de explotarlos, hemos de analizarlos desde la academia en ese sentido. Pero también empieza a haber normativa, panorama legislativo que aborda el edadismo y la vulnerabilización de grupos poblacionales interesantes. Y ahí pongo un conjunto de normas como la accesibilidad, que es una gran declaración, un gran derecho que es más requisito técnico que propiamente derecho o que sea explorado como tal en la actualidad, ¿no? Aún queda recorrido por hacer ahí, pero también la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, que nos habla de las vulnerabilidades sociales y económicas, o la de la Autoridad
administrativa independiente de defensa del cliente. Es decir, que estamos avanzando. Tener normas, o la Carta de Derechos Digitales de la que hablaba antes Rosa, ¿no? Que es un punto de soft law muy interesante. Ayer precisamente se presentaban los resultados de las COP prácticas que analizaban y que están en abierto, o sea que los recomiendo porque eran resultados bien interesantes del análisis de esta carta, de las potencialidades que tiene, de los retos que tiene y de cómo conseguirlos con apuestas o propuestas muy aterrizadas al terreno y a las dificultades que esta carta digital presenta, ¿no? Una carta que hace mención a las personas mayores expresamente cuando hablamos de las brechas del acceso al entorno digital y también cuando hablamos del derecho a la educación digital. Voy terminando porque me voy a centrar específicamente en, bueno, hay otra normativa soft law, me voy a centrar en la cuestión de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad financiera en los últimos 5 minutos de intervención que me quedan. La vulnerabilidad es una condición que deja en desventaja al sujeto en una comunidad, en un sistema, en un conjunto de personas, en situaciones determinadas, en ámbitos determinados. Todas las personas podemos ser vulneradas en algún momento, en algún ámbito a lo largo de nuestra vida, ¿no? No hay una vulnerabilidad, hay muchas vulnerabilidades. Los contextos influyen en las vulnerabilidades y esto es lo importante que nos enseñó todo el movimiento feminista, pero que nos han enseñado también las personas con discapacidad, que los contextos discriminan, que los contextos nos desigualan, no nos dejan igualdad de oportunidades. Por tanto, cada persona tiene su propia vulnerabilidad y es lo que hay que hacer, buscar qué marcos son los que generan las vulnerabilidades y ahí ver los contextos, analizar los contextos, el sanitario, el de la institucionalización, ¿no? El ámbito residencial, el bancario, el acceso a servicios, la soledad no deseada, de la que mi compañero luego hablará, la violencia, con la que convivimos a diario también las personas mayores, la ruralidad, no lo olvidemos, ahora se están también estudios poniendo de relieve esto, ¿no? Como la ruralidad también discrimina, desiguala, y en el ámbito de la digitalización, y entronco ya con el tema bancario, es muy importante hablar de 3 niveles, ¿no? De cuando hablamos de brechas digitales. Una es el propio acceso físico a las herramientas digitales, ¿no? No solo en la tenencia, sino en el mantenimiento. Y cuando cruzamos la vertiente de pobreza, pues precisamente las personas no se van a permitir tener instrumentos tecnológicos o tenerlos en la manera actualizada que se requieren, o a lo mejor mantenerlos, ¿no? Por lo tanto, la accesibilidad es una primera gran barrera de entrada y por eso ese derecho a la accesibilidad como derecho humano es importante. Pero la otra barrera, no menos importante, es la de la usabilidad, es decir, tener, ¿no? un instrumento con acceso a la tecnología no significa saber utilizarlo, ¿no? Y lo que vemos en las estadísticas es que las personas mayores usan menos Internet, se mueven menos en Internet, ¿no? Y el otro elemento a valorar es el tema del resultado y de los usos, el aprovechamiento, ¿no? Cómo esto repercute en beneficios para esta población, porque cuanto mayor edad, nos dicen las estadísticas, menos conectividad, aunque nos faltan muchos datos cuantitativos. Nos quedamos en los 65, como mucho en los 74, como si de los 74 y más allá no hubiera edad. Y estamos llegando ya a cumplir los 100 años, ¿no? Es decir, por lo menos los 80 y muchos, los 86 las mujeres, los 83 de media de esperanza de vida los hombres. Por lo tanto, hay que seguir indagando en todo esto. Hay una información que se suprimió del Instituto Nacional de Estadística, que me permito reivindicarlo en este foro, que diferenciaban en los usuarios TIC por edad. Ya no aparece. Esta ya se la han comido y ahora hablamos de la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo la usan o no la usan las personas? Oiga, hábleme primero de lo que estamos hablando, ¿no? Porque si veis esa pequeña flecha, ¿no? La que menos crece, ese es el horizonte de las personas que van desde los 65 hasta los 75 y más en usabilidad de la tecnología digital. Como veis, frente a otras variantes de cortes de edad, pues estamos años luz, ¿no? Y esto tiene que ver también mucho con la formación que recibimos, con el nivel de estudios, aunque no solo, porque la tecnología también avanza, que nos lo digan a nosotros, que estamos formándonos permanentemente.
o sea que tener muchos títulos nos sirve para conocer las aplicaciones muy bien. Pero si nos vamos de los años 70 a los años 21, 70, fíjense que hablábamos del analfabetismo que hablábamos, y el rojo, estudios superiores, fíjense en el 2021 como la fotografía ha cambiado sustancialmente, ¿no? Aunque las competencias digitales de las personas mayores son muy básicas y muchas veces ayudados por terceras personas. Esto es importante. Por tanto, esas barreras de la inclusión digital, que muchas veces tienen que ver con no conectividad, con ausencia de interés, con falta de confianza, con automarginación de no voy a ser capaz, esto ya no es de mi generación, con un diseño excluyente en el que no han participado o con falta de competencias digitales. Cuando les escuchamos, sus voces dicen, nos discriminan. Nos obligan a un mundo digital para el que no estamos preparados, nos obligan a acceder a derechos, a garantizar nuestros derechos en sanidad, en educación, en el ámbito financiero, accediendo a aplicaciones para las que no nos han preparado, formado y que nos generan inseguridad, ¿no? Os dejo el Servicio Estatal de Atención a las Personas Mayores, hay una fotografía, porque aquí también esto salta, ¿no? La alerta de la digitalización. Y el contexto bancario, y termino con ello, discrimina. Claro que discrimina. Hay discriminación en el sistema bancario, en primer lugar porque hay una alta digitalización, ya hay muchos, si nos vamos a los territorios rurales, donde ya directamente no hay oficinas, donde directamente no hay cajeros automáticos, donde se están explorando otras alternativas que las personas, el cash in bank, el cash in shop, que las personas mayores ni saben lo que es. A veces tampoco los propios empresarios que tienen que ofrecerlos no están utilizando, ¿vale? Hay una brecha digital importante, por lo que hemos señalado, y hay ya un reconocimiento abierto y explícito de que las personas mayores están siendo discriminadas en el sistema bancario, están siendo excluidas, contrariamente a lo que dice la patronal bancaria, que está muy autosatisfecha de que ellos cumplen, nadie está excluido, hay muchos mecanismos y por tanto no hay problemas de ninguna naturaleza. Cuando les volvemos a escuchar, nos dicen, nos discriminan, no podemos acceder debidamente a la banca digital. Y aquí ven en la pirámide cómo han caído las de 40 y pico mil que teníamos, oficinas bancarias, cómo han caído. Esa pendiente y cómo siguen cayendo y cómo va creciendo el uso de la banca online. Pero cuando cruzamos los datos de cómo crece la banca online y de las personas que son vulnerabilizadas, aunque haya protocolos, guías de las empresas, en particular de la banca, las personas no han sido consultadas, ¿vale? Si vemos ahí el uso de la banca online, ¿de acuerdo? Vemos que también por edad las personas mayores utilizan menos, mucho menos, la banca digital. Ahí la última de las gráficas lo señala. O sea, por grupos de edad, las personas mayores son las que menos acceden. Las personas mayores lo que nos dicen es que quieren cajeros, que quieren ventanillas, que quieren efectivo. Y esto lo dicen también las estadísticas elaboradas del uso de efectivo. Por lo tanto, va en contra de lo que está diciendo la patronal, estudios del Banco de España, nada sospechosos de ir contra nadie. Buscan atención presencial en las oficinas que ya no existen en la mayor parte de núcleos rurales, donde no se ha hecho un estudio previo para poder, ¿no? Quitar las oficinas, ni estudio de dónde quitarlas para que puedan tener acceso. No hay estudio, es decir, aquí hay un estudio de mercado que es el que interesa y se acabó, y usted ya se apaña y le pide a su hijo o le pide a un familiar o ya se las compone usted para poder sacar dinero y tener dinero en efectivo. Por tanto, estamos afectando con estas decisiones, estamos vulnerabilizando a las personas mayores porque, como os digo, las personas mayores, y fijaros son el grupo amarillo, de forma telemática, fijaros la gráfica lo que representa, es decir, que no quieren canales telemáticos mayor, que quieren atención presencial, buscan atención presencial, por tanto hay que hacer algo. Y los mecanismos que la banca ha inventado, ¿no? Para quedar bien, ¿no? Para decir que está incluyendo, ¿no? Que está trabajando por la inclusión de las personas mayores en el ámbito digital, en el ámbito bancario, y termino de verdad, nos dice que esos mecanismos que han inventado no están siendo utilizados por las personas mayores. Por falta de confianza, porque prefieren el efectivo, porque prefieren la presencialidad. Por tanto, la gente mayor
no trabaja en la línea, no está en la línea, ¿no? Está en un mundo paralelo al que está la banca. Y están fracasando estas fórmulas nuevas del cashing bank, del cashing shop, que no son utilizadas ni por las empresas ni por las personas mayores. Tampoco el Correos Cash, que es otro invento que se hicieron y que tampoco está siendo un uso suficiente para cubrir esa falta de accesibilidad. ¿Qué nos dice el defensor del pueblo? Que vale, que está muy bien la educación financiera, pero que lo que hay que tener también son alternativas no digitalizadas para las personas mayores, para que las personas mayores garanticen sus derechos y que, por tanto, hay miles de fórmulas que podrían combinar las entidades bancarias accediendo a recursos compartidos o haciendo inclusivas las herramientas digitales participándolas. Los enfoques desde los que tenemos que abordar toda esta problemática es, desde luego, desde los derechos, desde la diversidad, desde el género, porque las mujeres mayores son las que más envejecen, las que más llegan a mayores y llegan en peores condiciones económicas, porque muchas de ellas ni siquiera han trabajado, pero también desde la interseccionalidad. ¿De acuerdo? No voy a recalar en cada una de ellas, pero lo dejo ahí apuntado porque los retos que tenemos es, desde luego, tener una legislación integral sobre personas mayores a nivel de Naciones Unidas, pero también a nivel estatal. Necesitamos que las personas mayores no sean discriminadas en el ámbito digital, necesitamos que participen directamente en cómo se elaboran las herramientas. Necesitamos, en definitiva, y Joan Tronto, una feminista, acuñó el término de la democracia cuidadora. Yo me permito añadirle aquí la democracia digital cuidadora, que no deje a nadie atrás, con políticas que enfoquen en los derechos de las personas mayores, que prevengan y no solo actúen reactivamente, con diseño universal, accesible, amigable, usable de las tecnologías, de los sistemas, de los procedimientos, y con esa alternativa no automatizada de las personas mayores. Perdón, que me he pasado 3 pueblos. Gracias. Muchas gracias. Interesantísima, no pasa nada. No pasa nada. Bien, seguimos con la siguiente intervención y luego haremos un breve turno de preguntas. A continuación tenemos al profesor José Luis Rey, que es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia Comillas ICADE. Sus líneas de investigación, entre otras muchas, se han centrado en la garantía de ingresos, en los derechos sociales y en los derechos de las personas con discapacidad. Es director del Grupo de Investigación Consolidado Políticas Sociales y de Bienestar de la Universidad Pontificia Comillas ICADE, y entre sus numerosas publicaciones podemos destacar Edadismo y Derecho a la no discriminación o Naturaleza de los derechos sociales. Y ahora justamente está trabajando en una nueva publicación sobre derecho, cuidado y soledad, en su línea de investigación en la cual está trabajando ahora mismo, que es precisamente la que se refiere a los derechos de las personas mayores, y precisamente sobre el tratamiento jurídico de la soledad y del cuidado viene a hablarnos hoy. Así que cuando quieras. Pues, muchísimas gracias, Salva. Quiero comenzar, antes que nada, pues dando las gracias a Rosa Cernada por haberme permitido estar aquí en la presentación de este libro y por felicitar a todos los autores de un libro por su publicación, porque siempre cuando sale un libro que es resultado de un proyecto de investigación y de un trabajo de investigación, pues es un motivo de celebración, y más pues cuando se acaba con una obra ya publicada y con la puesta un poco, la presentación en público, ¿no?, que supone la presentación del libro que estamos haciendo esta mañana. Así que, antes de nada, pues muchísimas gracias. Y también aclarar que yo este curso estoy aquí de año sabático y bueno, pues también agradezco a la Universidad de Valencia, a su Instituto de Derechos Humanos, pues la acogida y la paz que me han dado pues para trabajar estos nuevos temas, como el tema del cuidado de la soledad de las personas mayores. Pero antes de meterme de lleno en ese tema, me gustaría enlazar con muchas de las ideas que ha dicho Fabiola, que ha dicho la profesora Ameco, porque entroncan muy bien con esa visión un poco más filosófica, ¿no?, que tenemos los filósofos del derecho cuando hablamos de los derechos, ¿no? Cuando hablamos de los derechos, yo creo que hasta tiempos muy recientes, hasta ese proceso de especificación al que hacía referencia la profesora Ameco, los derechos estaban construidos a imagen de un hombre
blanco, capaz, plenamente capaz, autónomo y además con un determinado nivel de ingresos. Y fuera de eso quedaban un montón de personas que estaban excluidas de ese reconocimiento. La lucha por los derechos, retomando aquí la famosa la lucha por el derecho de Ihering, la lucha por los derechos ha sido ir incorporando esos colectivos que estaban excluidos al reconocimiento de derechos. E ir incorporándolos, yo creo, desde una visión alternativa en la fundamentación de los derechos. Ya los derechos no se van a fundar exclusivamente en ideas como la autonomía, que siguen fundándose en eso, evidentemente la igualdad, la dignidad, pero hay que añadir otros valores, ¿no? Uno es la vulnerabilidad a la que tú has hecho referencia, ¿no? Porque, como dice Fineman, los seres humanos somos vulnerables en dos sentidos. Primero, somos vulnerables ontológicamente, es decir, si cuando nacemos nadie nos cuida, probablemente muramos al poco momento. Y también tenemos momentos de vulnerabilidad que van determinados pues, por condiciones de salud, por enfermedades, por discapacidades o el momento de los últimos momentos de la vida, ¿no? Donde ahí también estamos en un momento de extrema vulnerabilidad. Y luego están otro tipo de vulnerabilidades, que son las vulnerabilidades circunstanciales, que son las creadas por un modelo social que hemos creado y que en el caso de las personas mayores es un modelo social creado pensando exclusivamente en la gente joven. O con la imagen siempre de la juventud, la belleza, la fortaleza física y no teniendo como modelo, digamos, las personas con una edad mayor, ¿no? Solo tenemos que pensar en las campañas de publicidad, ¿no? En las campañas de publicidad pues están llenas de gente joven, muy guapa, ¿no? Muy fuerte, etcétera. O, por ejemplo, lo que muchas veces actrices de Hollywood denuncian, ¿no? O actrices mayores españolas también denuncian, que no se escriben papeles para ellas, como si esa fase de la vida, donde ya cada vez es como has señalado tú, una franja de población mayor, incluso mayor que la de los más jóvenes, pues no existiera o fuera invisible. Entonces, hay que pensar primero en cómo estamos vulnerabilizando a las personas mayores, pero y por lo tanto cómo esa vulnerabilidad nos tiene que servir para fundamentar nuevos derechos. Ese reconocimiento, por ejemplo, de los derechos de las personas con discapacidad o ahora de los derechos de las personas mayores. Que no son lo mismo, ¿no? A veces yo me he encontrado en debates que me dicen, bueno, pero ¿para qué va a haber una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores si ya desde el 2006 tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Bueno, es que no es lo mismo. Va a haber mayores con discapacidad, por supuesto, pero hay muchos mayores que no tienen discapacidad. Luego hay que llenar, hay que reconocer esa especificidad de las personas mayores que tienen además un papel muy importante en la sociedad que normalmente ha sido invisibilizado, ¿no? Y aquí ligo con la cuestión del cuidado. Las personas mayores, hoy en día, tal como tenemos organizada nuestra sociedad, desarrollan un importante papel de cuidado, ¿no? De cuidado de los nietos, de cuidado de los hijos. Si no fuera por esas personas mayores, dada la velocidad y la complejidad, los escasos salarios, la doble carga de trabajo, o sea, la doble carga de trabajo de la mujer, pero también el hecho de que la mujer está empleada, pues no habría quien se hiciera cargo de los niños, o sea, de los nietos, en el caso de sus abuelas, sobre todo abuelas más que abuelos. Con lo cual, las personas mayores han desarrollado una historia, las personas mayores hoy, una historia de cuidados enorme. Muchas veces porque, claro, estamos pensando en personas mayores que a lo mejor en su momento realizaban esas labores de cuidado sin tener ningún tipo de reconocimiento social, sin tener ningún tipo de reconocimiento, por supuesto, salarial, ni laboral, ni de ningún tipo. Pero esas personas eran personas que han desarrollado una tarea de cuidado enorme a lo largo de su vida, ¿no? Y que la siguen desarrollando ahora. Y sin el cuidado, la sociedad no es posible, ¿no? Esa democracia cuidadora, eso, la cuidadanía, ¿no? Como dice una profesora sevillana. Es decir, tenemos que reformar nuestras sociedades para poner en el centro el cuidado. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre
que va apareciendo un nuevo fenómeno que es el de la soledad no deseada. Y que es un poco lo que vengo a hablar yo aquí. Y cómo puede esto relacionar también con las nuevas tecnologías. La soledad no deseada no es un problema exclusivamente de las personas mayores. Nuestros jóvenes, que muchas veces están excesivamente tecnologizados, ¿no? Y se pasan la vida delante de pantallas, también se está percibiendo por parte de los psicólogos, por parte de los profesores de colegios, por parte de los educadores sociales, se está percibiendo que tienen una enorme soledad no deseada. Por mucho que estén interconectados, ¿no? Les falta algo, luego hablaremos de qué es para mí la verdadera compañía. Lo que están sintiendo es una enorme soledad. Pero luego hay otra soledad no deseada, también muy preocupante, que es la que... Bueno, hay muchos colectivos que sufren la soledad no deseada, ¿no? Personas migrantes también, personas sin hogar, etcétera. Pero hay también un colectivo que empieza a sentir la soledad no deseada, que es el de las personas mayores. Una causa de la soledad no deseada puede ser, hay muchas causas, es decir, es un fenómeno multicausal que podríamos ir analizando muchas causas. Hay una causa natural que es conforme más se vive, conforme se aumenta en la esperanza de vida, pues es lógico, ¿no?, que se vayan perdiendo por fallecimiento pues la pareja, amigos, familiares, incluso desgraciadamente en lo que es más trágico, pues también en ocasiones hijos, ¿no?, que eso siempre es lo más trágico de todo, perder a un hijo, que un padre o una madre pierda a sus hijos. Pero ese fenómeno está ocurriendo, ¿no? Y eso al final va creando un fenómeno de desconexión y de soledad. Luego también lo que hablaba Fabiola de la falta de accesibilidad. Es verdad que ahora hay hay normativa administrativa que obliga a hacer accesibles las viviendas, que obliga a poner ascensores allá en las viviendas en las que no hay, pero muchas veces yo digo, bueno, si uno pone una rampa para subir las escaleras de una casa de los años 60, ¿no?, que tenían escaleras en los portales, pero luego en el ascensor no cabe, por ejemplo, una silla de ruedas, pues eso no es accesible, ¿no? No hemos logrado la accesibilidad. O si una persona vive en una casa donde no se puede poner, por la estructura antigua del edificio, un ascensor, pues eso lo que provoca es un aislamiento de esa persona mayor. Pero en cualquier caso, ese aislamiento, las personas mayores desean seguir viviendo en sus hogares, porque ahí tienen, digamos, su mundo, sus referencias de su mundo. Curiosamente, el fenómeno de la institucionalización, ¿no? Muchas veces cuando esas personas mayores que han estado cuidando de los hijos, de esas mujeres mayores que han estado cuidando de los hijos, de su marido, de los nietos, ya llegan a una edad, ¿no?, donde a lo mejor empiezan ya a tener algún tipo de deterioro, tanto físico como cognitivo, lo que muchas personas hacen, ya sea porque tienen recursos económicos y entonces las meten en una residencia privada, o bien en residencias públicas, ¿no? Y el fenómeno de la institucionalización es un fenómeno que agrava todavía más la sensación de soledad no deseada y que agrava incluso el proceso de pérdida, sobre todo, de facultades cognitivas, porque pierden su ámbito de referencia, porque pasan a estar en un régimen casi de cuartel, ¿no?, donde digamos la persona es cosificada, porque la persona no puede decidir a qué hora se levanta, qué quiere desayunar, comer o cenar, no puede en muchos casos decidir con quién quiere compartir una habitación, no decide pues a qué hora quiere que le visiten sus familiares o sus amigos. Entonces ese es un fenómeno de institucionalización que tendríamos que cambiar, ¿no? Es lo que se conoce como el proceso de desinstitucionalización, que no significa que no haya modelos de institución, por ejemplo, pues el cohousing o el coliving, que son otros modelos que ponen a la persona en el centro y sobre todo que ponen a su voluntad en el centro, porque la persona mayor tiene que seguir siendo libre de decidir cómo quiere vivir,
¿no? ¿Cómo quiere vivir su vida? ¿Cómo quiere vivir los años que le queda por delante? Y eso se ve anulado muchas veces en los entornos de institucionalización. Y esos entornos de institucionalización, como he dicho antes, también agravan la sensación de soledad no deseada de esas personas mayores. Precisamente por ello, porque no están con las personas que les han servido, o sea, que les han acompañado a lo largo de toda su vida. No están con sus amigas, no están con sus amigos, no están con sus familiares que solo les pueden visitar en un determinado momento de la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso agrava muchas veces la soledad y el deterioro físico y cognitivo de las personas mayores. Y eso es algo que, como sociedad, si somos una sociedad justa, deberíamos replanteárnoslo de manera urgente. Claro, ¿cómo cuidamos la soledad de nuestros mayores? Yo creo que el primer paso para cuidar la soledad, yo creo que el valor del cuidado, que era el otro valor que yo creo que es muy importante en el discurso de los derechos, el valor del cuidado es un valor también universalizable, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, porque sin cuidados el ser humano no podría existir, porque no somos seres autónomos, no somos seres independientes, no somos mónadas aisladas, somos seres relacionales. Y sin la relación nosotros no podemos vivir, no podemos sobrevivir. Entonces, cuando hablamos del cuidado de la soledad, yo creo que el primer paso tiene que ser la detección de esa soledad no deseada que pueden sufrir algunas personas mayores porque se han ido quedando solas, porque a lo mejor sus hijos o sus familiares ya no viven en la misma ciudad. Vivimos en un mundo globalizado donde las demandas de trabajo obligan muchas veces a los hijos a desplazarse ya no a otras ciudades de España, sino incluso a otros países, etc. Entonces, el primer paso tiene que ser la detección. ¿Y cómo se detecta la soledad no deseada? Bueno, ahí yo creo que hay que hacer campañas a nivel local donde esos establecimientos de cercanía, que también se están perdiendo, pero esos establecimientos de cercanía pueden jugar un papel muy importante en la soledad no deseada. Por ejemplo, las farmacias, ¿no? Las farmacias, el farmacéutico puede jugar un papel muy importante porque conoce, porque habla, porque tiene tiempo para hablar con sus clientes y puede ver que a lo mejor lo que le cuenta, ¿no? Y puede detectar esa soledad no deseada. O comercios, ¿no? Determinada red de comercios de cercanía donde las personas han acostumbrado a ir comprando toda la vida y entonces ya hay un conocimiento del que vende a la persona que compra y entonces hay ahí esa detección que puede jugar. Pero claro, para eso es necesario que la administración primero forme a estos establecimientos, a estas personas en la detección de la soledad no deseada y luego diseñe planes que no obliguen, que no hagan sentir mal a la persona por reconocer que tiene soledad no deseada. Es decir, que sean muy cuidadores en la manera en la que se ofrece esa compañía, ¿no? El cuidado no es un cuidado paternalista, no es un cuidado unidireccional de la persona que ofrece cuidado y la otra persona que lo recibe de forma pasiva. No. Si yo, por ejemplo, siento soledad no deseada, tengo que ser capaz de abrirme a esa persona que viene, de contarle cuándo me siento solo o por qué me siento solo o en qué momentos o qué pérdidas he sufrido y eso hacerlo de una manera que yo no me sienta más vulnerado en ese reconocimiento, sino que yo vea que la persona que viene un poco a preguntarme esas cosas va a ser capaz pues de presentarme nuevas personas, de decirme, oye, pues mira, hay un grupo de cine al que si te apetece, pues puedes ir y ahí conoces a otras personas. Y normalmente en este espacio municipal pues se le dedican a ver una película todas las semanas, o hay un club de lectura o hay un club de deporte, ¿no? Para que también haya un envejecimiento saludable y activo. Es decir, tienen que ser programas centrados en la persona y en ese sentido tienen que ser programas muy personalizados, muy personalizados. Porque la compañía, y esto es una cosa con la que quería también ir terminando por no excederme del tiempo, la compañía para mí requiere 4 elementos. En primer lugar, requiere presencia física, presencia digital, pero sobre todo presencia física. Cuando comentabas lo de los bancos, ¿no? Es decir, lo que quiere la persona mayor es que haya un señor allí que además le conozca y sepa un poco y le ayude en las cuestiones tecnológicas. Requiere presencia física.
Es cierto que las nuevas tecnologías pueden ayudar, ¿no? Pueden ayudar, por ejemplo, si una familia tiene a sus hijos viviendo en la otra parte del mundo, el hecho de hacer videollamadas, el hecho de poder hablar con sus nietos, ¿no? O con sus hijos, el hecho de poder tener esa conexión, pues eso facilita mucho las cosas que cuando no existían esos medios tecnológicos para estar constantemente conectados. Pero sin olvidar la importancia de la presencia física, que es muy importante para evitar la soledad no deseada. Porque al final no es lo mismo charlar cara a cara, no es lo mismo coger la mano de un hijo, no es lo mismo jugar con un nieto, no es lo mismo una conversación cara a cara delante de una taza de café o delante de un plato de comida que una conversación con la pantalla como intermediaria, ¿no? Como la pantalla de por medio. El segundo elemento que yo creo que requiere la compañía es el afecto, es el cariño, ¿no? Ese afecto y ese cariño es algo que solo podemos dar a las personas. A mí hay una idea que no me gusta, que es cuando dicen, bueno, ahora los robots, estos robots que se van a crear y la inteligencia artificial que puede ayudar en la compañía. Hombre, podemos programar al robot, pero el afecto es algo que es bidireccional, ¿no? El cariño es bidireccional, el amor yo creo que no podemos amar ahí a un robot, ni el robot nos puede amar a nosotros. Puede fingir por las programaciones de la inteligencia artificial que nos puedan cuidar, pero bueno. Luego requiere también la confianza, y aquí esto se relaciona con algo muy importante del derecho, porque el derecho se basa en la confianza, ¿no? Y luego requiere también la reciprocidad, ¿no? Como he dicho antes, el cuidado es un cuidado recíproco, nos cuidamos los unos a los otros. Y por eso el elemento de la reciprocidad, que es un elemento básico en la justicia social, pues tiene que estar también muy presente en esta idea de cuidado. Yo creo que como sociedad tenemos un trabajo muy importante por delante para evitar la soledad no deseada que está empezando a afectar o que afecta ya a muchas personas mayores por el propio proceso de la vida, ¿no? Y es una responsabilidad social, pero no solo es una responsabilidad social, yo creo que es una deuda con todas esas personas mayores que durante toda su vida lo único que han hecho, o lo más importante, no lo único, pero lo más importante que han hecho es cuidarnos a nosotros, a los que estamos ya en una edad adulta, pero también a los que vienen por detrás y que están ahora mismo pues en su niñez y en su juventud. Y ya con esto me ajusto al tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues abrimos ahora un turno de preguntas. Si alguien quiere plantear alguna cuestión. Hola, buenos días a todos. Relacionado con el tema, decir que yo ya soy uno, creo que seré el mayor que está aquí esta mañana. Los 80 se acercan, pero sin embargo estoy casado hace 50 años, no tengo hijos, con lo cual la soledad la tengo garantizada, pero además digo que es una soledad buscada porque la decisión de no tener hijos fue una decisión compartida con la mujer con la que estoy hace 50 años. Pero, sin embargo, yo viví otra vida. Es decir, yo cuidé de mis padres hasta llevarlos a la tumba, hemos cuidado de mis suegros hasta llevarlos a la tumba, pero también tenemos claro que nosotros, nuestra vida va a ser diferente. Y yo quiero colocar algo de que no hemos hablado y que a lo mejor no procede, pero que sí que ante esta soledad que nos anuncia aquí el compañero, me surge otra palabra. Desde la más absoluta cordura y ganas de vivir que tengo, que
tenéis que decirme ante esto de una eutanasia voluntaria? Porque veo cosas que esta sociedad no tiene claras. Entonces, para muchos de nosotros y de mi generación ya, sociedad, la vida no es solo respirar. A mí no me sirve respirar de nada si no puedo desarrollar todo lo que en la vida he estado haciendo. Y el día que no pueda, también entiendo que pueda haber gente, y más en mi caso, que no tenga por qué limpiarme los mocos ni otras cosas, y que en un momento determinado, desde la total y absoluta cordura, pueda decir, señores, doy por finalizado este tema aquí y me voy. Eso es lo que tenía que decir de entrada. Si queréis. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, pues las agrupamos y así. Buenos días. En relación a lo que ha dicho Fabiola con el tema del acceso a Internet universal, como la sanidad universal, ¿hay algún político o grupo político que haya hecho alguna propuesta sobre esto? ¿Tenemos información? No. Si se han preocupado algún político a nivel estatal de alguna propuesta para el acceso a Internet universal, ¿o no sabes? Sí, a ver, tenemos la Carta de Derechos Digitales, que ya es pues evidentemente un reconocimiento explícito de una apuesta por el derecho de acceso digital, pero esto exige también que las compañías tengan unas tarifas accesibles, ¿no? que evidentemente recales en la población con menos recursos, igual que se ha hecho en otros ámbitos, la pobreza energética, es decir, que igual que hemos recalado en otros ámbitos, ahí también hay que trabajar, ¿no? con las compañías para tener, cuotas que determinen accesos básicos, ¿no? a paquetes básicos de conectividad en los que las personas puedan perfectamente moverse en escenarios digitales, y ahí hay un camino por recorrer, evidentemente. Es decir, a nivel declarativo lo tenemos reconocido, es decir, lo tenemos reconocido en estos instrumentos soft law, es decir, hace falta evidentemente todo un trabajo y un reconocimiento como derecho fundamental en estos momentos, ¿no? Como derecho humano fundamental, el derecho al acceso digital, o el derecho de acceso a la tecnología, acceso y mantenimiento de la tecnología. Una cosa es que la gente, las personas mayores, que tampoco, ¿ves? Es un concepto que una definición que a mí no me gusta mucho, porque ahora persona mayor engloba, o sea, yo cuando pienso en una persona mayor, pienso en una persona mayor a partir de 80. ¿Se me oye ahora? Cuando pienso en persona mayor, yo soy persona mayor, pero persona mayor pienso a partir de 80. ¿No habría otra definición para este grupo, podríamos decir intermedio, que ha cambiado mucho? No lo mucho. Antes una persona con 60 años se consideraba ya mayor. Ahora tienes 70 y no te consideras mayor, porque eres activo, porque te mueves, porque sales, porque tienes interés por cosas, ¿no? Entonces, no sé. Y la franja es una franja muy amplia, ¿verdad? Que evidentemente hay muchas edades en esa franja, claro. Y que ahí pues ancianidad, vejez, personas mayores, llámale X, ¿no? Tercera edad, que le decíamos antes, ¿no? Claro. Pero ahora ya se habla de la cuarta edad, ¿no? Que es esa franja de los 80 en adelante que se está consolidando, es decir, la esperanza de vida, afortunadamente hay que celebrarla, y ya está en 86 para las mujeres, 83 para los hombres, y seguirá, porque ya hay mucho nonagenario, ya hemos cruzado la frontera de los 100, es decir, que estamos en horizontes de vida afortunadamente muy dignos. Y es verdad que en cada etapa las dificultades son mayores, y la discapacidad, como bien planteaba José Luis, aunque persona mayor y discapacidad no puede ser algo que tú trabajes a la par, ¿no? Es verdad que la discapacidad en edades muy avanzadas
pues alcanza a las personas mayores. Es decir, que esto es así. En demencias, ¿no? En dificultades para actividades de la vida diaria que afectan a la autonomía. Es decir, que hay dependencias y discapacidades que llegan con una edad ya mucho más avanzada. Por lo tanto, los retos son muy, muy diferenciales. No, pero yo me refiero a que, por ejemplo, está infancia, adolescencia, Sí, pero de momento no madurez y luego ya, a partir de ahí, de Vejez. los 50 ya, Vejez. gente mayor. Sí, No, de momento estamos todos en solo el es saco. eso. No quería quedarme sin contestar a la cuestión que planteabas, que es verdad que nos aleja un poco, ¿no? Nos aleja un poco, que es el tema de la muerte digna. El tema de la muerte digna, que yo he trabajado, incluso el de la infancia, muerte digna de la infancia, que mis compañeros de departamento decían, ¿pero por qué tienes que trabajar eso? Dedícate a otra cosa. ¿Por qué? Porque es un tema tabú. A la muerte no la queremos mirar de frente, como a la soledad no deseada. Nos cuesta mirarlo, es decir, los problemas que nos incomoda tratamos de salir, ¿no? Y la muerte es uno de ellos, ¿no? Y la eutanasia en nuestro país, afortunadamente ya la tenemos garantizada por ley, lo cual no significa que no pueda desandarse el camino y lo cual no significa que sea un derecho efectivo en la práctica, y sino que se lo digan a Noelia y todo el peregrinaje que ha tenido que sufrir durante 2 años, en el que pidió morir, cumplía todos los requisitos, había pasado todo el periplo tortuoso que la ley determina y ha estado 2 años esperando que se acabaran todos los recursos judiciales que sus padres y los abogados cristianos habían emprendido contra la libertad y en la garantía de su derecho a morir en dignidad. O sea que esto es algo que nos queda. Es verdad que nosotros, no sé si deslizabas ahí la idea de la muerte por cansancio vital o la eutanasia por cansancio vital, nosotros a ese escenario no hemos llegado. Es decir, nuestro mundo eutanásico está muy, muy acotado, con unos requisitos que tienes que cumplir, que están muy tasados, en el que hay un doble control médico, administrativo, en el que la persona es chequeada 2 veces, se le hace pedir 2 veces la solicitud, es decir, que hay un procedimiento largo por delante que no baja de los 45 o 50 días de media para que la cosa empiece a surgir. Si ya se te cruza alguien en medio que impide que tu derecho sea efectivo, como en este caso fue el padre de Noelia, unos padres que además que la habían dejado en desamparo para más Henry, ¿no? Y que luego en el último momento salían en defensa de su dignidad en la vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos queda mucho por hacer en el plano práctico, en el plano de generar una cultura de derechos en la muerte, ¿no? Y sino que se lo digan a todas las personas que murieron solas, ¿no? Por la soledad no deseada, solas en pandemia. Cuánta gente murió y de qué maneras terribles murió tanta gente sin que recalemos ni un minuto en ello, sin que reparemos y no queramos, bueno, aquello ya pasó. Oiga, ya pasó, ¿no? Es decir, abordémoslo. Y la segunda parte es que creo recordar... Un momento, el micrófono, porque como está... Se graba. Para que se pueda escuchar. Eso, y la segunda parte es que yo me he reincorporado a la universidad a los 74 o 75, ¿no, compañera? Sí. Y yo lo que veo es que, a pesar de que se ha hecho mucho en este campo, creo que todavía los de mi generación somos muy reticentes a muchas cosas de estas y pienso que la universidad debería de bajar a buscarlos y a reincentivar un poco, como ha hecho en algunos casos con la universidad popular en muchos casos, de reintegrar y darles otra vez la ilusión y las ganas de conocer, de ver, de saber. Entonces, ¿no creéis como miembros integrantes de ese escalón docente y dentro de vuestro que la universidad debería de ser más belicista en ese tema con relación a los poderes del Estado y de los gobiernos para que se destinaran a reiniciar y reconducir todo este tema? Porque es de verdadera pena a veces
los apuros que mucha gente de mi generación, que no ha tenido la suerte que yo tuve en su momento, de formarse, para ir a un banco, para disponer de esto es algo terrible. Entonces, terrible que no se sabe hasta que no los ves y los tienes de cerca. No pensáis qué es lo que la administración o del Estado a nivel de los estamentos educativos y tal están haciendo en ese campo. Vale, os voy a pedir que contestéis muy rápidamente porque vamos fatal de tiempo. Yo muy brevemente, claro, yo creo que ahí la universidad tiene que jugar un papel de formación, porque para eso están las universidades, ¿no? Para formar no solo a los jóvenes que han acabado el bachillerato, sino sobre todo en una sociedad donde tenemos que estar actualizándonos constantemente, pues ahí yo creo que la universidad juega un papel y lo está jugando, ¿no? Porque hay muchos cursos para mayores, universidad de mayores, etcétera. Pero es verdad que a lo mejor no alcanzan a llegar a todo el público que debería llegar. Es que no se va a buscarlos, esperan que vengan. Claro. Y eso es más problemático, porque cuando uno ya desde prácticamente en mi generación, a los 14 años dejó de ir a escuela y se puso a trabajar, eso suena a chino. Y como luego resulta que vivimos en una sociedad donde creemos que todo lo que oímos, tocamos de oído de todo y todos somos expertos y todos sabemos todo de todo y en todo momento, entonces creo que en ese campo no se está haciendo lo que debería hacerse, en el sentido de descender más a los niveles y a las capas estas, porque hay mucha gente que es importante. A mí también me gusta irme al casino y jugar una partida al dominó y cosas de esos, pero se está desaprovechando y perdiendo mucho tiempo. Bueno, yo creo que estamos en el camino. Creo que hay, por ejemplo, en la Nau Gran, en la Universidad de Valencia, es precisamente una respuesta a eso, ¿no? A esto que también reivindicamos, ¿no? En la Agenda 2030, etcétera, ¿no? La educación a lo largo de la vida. Y creo que ahí la Universidad de Valencia está haciendo el trabajo con instrumentos como ese o instrumentos como por ejemplo, Unisocietat, donde precisamente expertos en determinadas materias van a lugares, normalmente ¿no? a pueblos, ¿no? Precisamente a llevar ese conocimiento y a compartir esas experiencias. ¿Que se podría hacer más? Indiscutiblemente. Pero yo creo que este libro, ¿no? es también una prueba de cómo afrontar estas necesidades, de cómo poner el dedo en la llaga, de afrontar nuevos escenarios que están surgiendo y de iniciar investigaciones que con impulso como Rosa hace, pues estoy segura de que contará con la población mayor. Es que hemos de contar con la población mayor. Es que el derecho a participar es un derecho de ciudadanía plena y hay que explotarlo, hay que explorarlo. Entonces yo creo que estamos en el camino. Yo soy de ver siempre la botella medio llena, porque si no, no podemos seguir adelante. Así que haremos más, seguro, y seguro que Rosa coge el testigo. Pero nada, muchas gracias en todo caso por la... Eso estoy seguro. Sí. Para mí, además hoy de conoceros, ha sido una gran alegría encontrarme con la hija de un compañero mío que resulta que es quien está dirigiendo el portal. Pues nada. Entonces, doble alegría. Muchas gracias a los dos ponentes. Y bueno, pasamos ahora, va a subir Rosa a presentar. Sí. Bueno, ahora tenemos a Rosa, la estrella de la jornada. Sí, hombre, claro que sí. Rosa es profesora del área de Derecho Administrativo aquí en la Universidad de Valencia
y su investigación se centra sobre todo en inteligencia artificial, digitalización de la justicia y régimen jurídico de las redes sociales. Últimamente, pues obviamente ha estado trabajando sobre el tema de derechos digitales, en especial desde la perspectiva de las personas mayores, siendo la investigadora principal del proyecto en cuyo marco se ha celebrado el ciclo de derechos digitales y personas mayores y a cuyo efecto pues, ha dirigido la publicación que ahora mismo presenta. Muchas gracias, Salva. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Por razones de tiempo voy a hacer una presentación cortita, pero en primer lugar, lo primero que quería decir es que este es un libro que ha desarrollado fundamentalmente todos los compañeros y compañeras del Departamento de Derecho Administrativo, con maravillosas excepciones del Departamento de Derecho Civil y Derecho Constitucional. Ha sido una obra coral, en gran medida sustentada en la sensibilidad de todos y todas por esta situación en la que ponemos, ¿no? a las personas mayores. Pero este libro nace en realidad de un ciclo que desarrollamos en esta misma sala durante los meses de noviembre a febrero sobre derechos digitales y los mayores. En esas sesiones, los diversos compañeros y compañeras del departamento desarrollaron temas que identificamos que eran claves para ayudar a que las personas mayores conocieran y ejercieran de manera más efectiva sus derechos. Y además tuvimos la inmensa suerte de recibir feedback, es decir, de que hubiera preguntas que nos permitieran enriquecer esa visión que las personas mayores necesitan, es decir, ese diálogo que hace que las obras sean útiles y que les permitan, luego cuando se enfrentan ante una pantalla y no tengan al nieto, a la nieta o al hijo, pues puedan defenderse. En este sentido, también es de agradecer que pues bueno, como decía Claudio, ¿no? Y comentaba Fabiola en la mesa, que los poderes públicos impulsen esto. Se impulsan desde el Ministerio, se impulsa desde la universidad pública y se debe impulsar también desde las entidades privadas, ¿no? Para que de alguna manera, pues bueno, ese cuidado del que nos hablaba también José Luis, pues siga siendo una obra coral, ¿no? Pues simplemente por explicarles un poquito el contenido. Miren, la obra se divide en 10 capítulos. Son capítulos de temas que hemos extractado como fundamentales o que preocupaban más a las personas que aquí estuvieron, ¿no? Bueno, la idea fundamental es que esto pues, les pudiera ser útil. Se divide en 4 bloques. El primero se refiere, en primer lugar, a una introducción de lo que son los derechos digitales, la privacidad, la identidad y la autonomía. Los 4 profesores y profesoras que han desarrollado este bloque van, digamos, de lo general a lo particular. Primero, Claudia Jimeno desarrolla la concepción o la definición de los derechos digitales y por qué son también para las personas mayores. Adrián Palma y David Aviñó abordan la privacidad en el ámbito digital. Es necesario primero una contextualización de lo que es la privacidad, que nos la propone Adrián Palma hablándonos de principios, y David Aviñó va a lo concreto, fundamentalmente en Internet y en redes, con temas específicos como derecho al honor o qué pasa con las redes sociales que podemos compartir y que no. Y lo último, que conecta un poco también con la preocupación por esta parte que de manera natural tendría que ser la parte final de la vida, ¿no? El momento más cercano a la muerte. ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos, toda nuestra huella digital? ¿Qué hacemos con esto? ¿Alguien lo puede gestionar? Porque esto no deja de ser, digamos, la estela de lo que una persona fue. ¿Cómo va quedando en el ámbito digital, ¿no? Entonces, a esta cuestión se dedica su capítulo Galabarrachina. Partiendo, por tanto, de esa parte, digamos, más de derecho y de derecho más de ámbito civil, nos vamos también a lo que nos ocupa, poderes públicos. ¿Cómo reaccionan ustedes, ¿no? En el ciclo no abordamos el poder legislativo y queríamos hacerlo, porque si no estás en la ley no estás.
Igual que si no está uno en Internet, no está. Julia Carceller, que además es especialista en procedimiento normativo, desarrolla esta parte y sugiere pues, cauces para que las personas mayores puedan participar en esos procesos en vía administrativa, es decir, a la hora de desarrollar o de aprobar reglamentos. Y Alba Soriano, que además es una experta en inteligencia artificial y en discriminación, pocas personas estudian la vulnerabilidad como ella, apuesta por analizar cómo la administración no tiene que ser tan solo reactiva, sino también proactiva, es decir, cuáles son, digamos, las guías, las líneas básicas que se tiene que desarrollar por la propia administración pública para garantizar la accesibilidad y también, aunque sea un cuidado procedimental, en los procedimientos administrativos. A veces la tecnología nos da miedo, porque, lo decía Fabiola, el riesgo. La gente mayor tiene miedo, la gente joven tenemos miedo. Incluso a veces los niños deberíamos también decirles cuidado. Estamos generando también esa cultura del cuidado con los niños, estableciendo franjas de edad en las que no deben acceder a determinados contenidos, ¿no? Había que hablar de riesgo. Este bloque se aborda desde el punto de vista de la seguridad digital, en la que Borja Sánchez, que luego intervendrá en esta mesa, explica cómo evitar ataques y fraudes y da claves sobre cómo protegerse, aquello de el banco, las llamadas o los contactos con una finalidad amorosa cuestionable, o qué pasa si me ha llamado es mi hijo pero no es mi hijo, cómo nos podemos manejar sin miedo, porque también nos da plenitud de vida vivir sin miedo, con prudencia pero sin miedo, y vivir la vida digital de esa manera, porque si tenemos miedo nos aislamos. Y finalmente, bueno, pues el capítulo 8, que es el que me toca abordar a mí, la verdad, con mucho gusto, hablo de desinformación. Son temas que nos preocupan, nos preocupa su dimensión electoral, nos preocupa la polarización que se está produciendo, por el uso también de algoritmos, de sistemas de inteligencia artificial en redes sociales. Habrá que dar alguna guía, ¿no? Algunos consejos para que todas, de la edad, con independencia de la edad que tengamos, como pues darnos ideas básicas para poder identificar mensajes falsos. No es fácil y a veces tenemos también profesionales que se dedican a ello y está muy bien conocerlo. Yo por experiencia en esto soy muy, muy intensa con mi familia y ya viendo que ya he generado sensibilidad, ya eso es una barrera de protección magnífica y además genera autonomía y seguridad de poder identificar esto, me doy cuenta que esto es irreal. Entonces, las personas con independencia de la edad que sea, se le está adoptando, se le están posicionando en una atmósfera en la que el ejercicio de derechos es mucho más efectivo. Y la última de los bloques tiene esa perspectiva proactiva, esa mirada amable, porque hay una mirada amable, por supuesto que la hay, sobre la tecnología y la relación con las personas mayores. La participación, esa vertiente digital de la no soledad, del acompañamiento, que desde luego estoy de acuerdo absolutamente con José Luis, necesitamos contacto, incluso físico. A veces dicen que los españoles somos muy tocones, es que a veces es necesario aquello, ¿no? El saber que uno está ahí, el que puede ser una mirada, un gesto, un tono de voz, ¿no? Con importancia las inflexiones, los tonos de voz, pero también ser capaces de tener una ventana, aunque sea digital, para conocer qué se está cociendo y para que se te oiga, que se te pueda oír. En esta cuestión, Víctor Betancourt, que además es especialista también en estas cuestiones, pues también analiza cómo desarrollar el derecho a saber, a acceder a información pública y poder encauzar la manera de ver el mundo de las personas mayores y los que no somos tan mayores, pero lo seremos, a través de vías de participación pública. Y por último, Reyes Marzal, que es una profesora magnífica del departamento, que además es especialista en derechos culturales, nos habla de la cultura al alcance de un clic, nos habla sobre cuáles son los derechos culturales en su dimensión digital y, de alguna manera, qué aspectos
son los fuertes en el acceso digital y qué aspectos necesitan de una mayor pues, intensificación normativa o material, ¿no? Pues a veces la accesibilidad con criterios, por ejemplo, visuales o auditivos o lingüísticos, ¿no? En las que pues bueno, Reyes desarrolla un capítulo en el que da claves sobre esto. Miren, cada capítulo termina con recomendaciones finales. A veces en la academia se nos dice que, y a veces con razón, que hablamos de cuestiones muy etéreas y que no vamos al suplico, que decimos aquí no vamos a dar respuestas. El libro da respuestas. Cada uno de los capítulos termina con un catálogo de recomendaciones finales. Algunas directamente a personas mayores, otras a poderes públicos y personas mayores, otras a administraciones, al legislador, pero siempre a personas mayores. ¿Por qué? Porque este libro trata de ser útil, trata de generar transferencias, es decir, que quien lo lea diga, ay, pues mira, esto que me dicen lo voy a aplicar y que vea que esto genera resultados. No les iba a poner las conclusiones de todos los capítulos porque estamos hasta pasado mañana, pero he identificado, digamos, como una conclusión de cada uno de los capítulos que me parecía la central. Respecto del primer bloque, fomentar el aprendizaje intergeneracional, mantener canales de comunicación, es decir, canales de comunicación presenciales, lo que dice el capítulo, muy conectado con la soledad. Que nos comuniquemos, que seamos capaces de explicar qué nos cuesta, qué no nos cuesta, cuáles son nuestros derechos, mis dudas. Esto es fundamental. Respecto de datos, valorar si los debo compartir, ejercer los derechos en materia de protección de datos y ser conscientes del impacto de aquello que utilizamos en Internet en materia de privacidad, pues a la hora de configurar nuestros dispositivos o ver qué compartimos y qué no compartimos. Y finalmente, pues bueno, poder decidir también, esa capacidad de decisión de la que se hablaba también en esta mesa, sobre qué pasa con mis datos cuando yo ya no esté, ¿no? La cuestión en el bloque segundo sobre ámbito normativo y poderes públicos, lo que el libro propone sobre todo es potenciar la participación de las personas mayores y además sugiere vías de participación, que es muy interesante. Les aseguro que la sociedad va a ser mucho más rica y los instrumentos normativos mucho mejores si incorporamos el criterio de las personas mayores. Las sociedades generalmente en los consejos de sabios siempre tenía gente mayor por algún motivo. En el ámbito administrativo, ayudar. ¿Y cómo se ayuda? Profesionalizando las oficinas de asistencia en materia de registros, es decir, que haya funcionarios particularmente y funcionarias especializados y dotados con conocimientos y con técnica para poder ayudar a que las personas mayores puedan realizar los trámites adecuados. Propone Borja en el capítulo de la seguridad a ser prudentes, sentido común, desde luego, y pedir ayuda. Hablamos de la persona en relación, pues de eso se trata. En el caso de la desinformación, no nos quedemos con los titulares, que la vida es mucho más que X, es decir, Twitter antiguo. Yo me cuesta llamarlo X todavía. Vayamos más allá del titular, consultemos, verifiquemos, contrastemos. Existen verificadores oficiales para ello. Y finalmente, respecto de la última parte, pues no tengamos miedo a ejercer nuestro derecho a saber y a que se nos escuche y que, bueno, que se impulsen buenas prácticas para fomentar el acceso a la cultura, especialmente en materia de accesibilidad y de diversidad lingüística, que en zonas como esta, en las que parlen valencià, pues es muy interesante que también exista este acceso. La presentación del libro culmina con la posibilidad de descargárselo. Aquellas que estén aquí y que lo deseen pueden hacer una fotografía de ese QR, accederán a la página web desde donde se lo pueden descargar gratuitamente, porque para eso estamos aquí. La transferencia es pues, que la sociedad, sin coste alguno, pueda beneficiarse de un trabajo que se ha hecho con ilusión, con cariño y con respeto desde esta universidad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rosa. Damos por concluida esta primera mesa y damos pie ya directamente a la segunda.